Una cordial y muy sincera bienvenida a nuestro repaso de introducción número 6, con el título ¿Porque qué nación grande hay? Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro texto está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga mandamientos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Estamos dándoles la bienvenida y durante esta semana vamos a estudiar el tema del papel de Israel en la profecía, el papel que Dios le asignó al pueblo de Israel como un instrumento de salvación a las naciones. Les agradecemos compartir con todos este video que tiene ideas y herramientas especiales para poder entender nuestra lección de toda esta semana. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor bueno, te damos gracias por la naturaleza, por la belleza de tu creación. Y te pedimos que nos ayudes a entender el tema de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de 3 puntos específicos. Es muy importante dentro de lo que estamos estudiando en el libro de Deuteronomios, determinar por qué Dios elige una nación, por qué la hace tan próspera, por qué le dio tantas bendiciones y el papel que deberían desempeñar en todo el conflicto entre el bien y el mal. El mal está presente en el mundo a través de Satanás y el bien está presente en el mundo a través de Dios por sus hijos que lo representan aquí en la tierra. Y esto de Deuteronomio, lo que vamos a ver hoy, nos va a ayudar a entender también cuál es nuestra misión. Comencemos. Vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es el plan de Dios para Israel. Voy a referirme a Gálatas capítulo número 3 y voy a leer desde el versículo 7 en adelante. Sepan, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, de antemano dio la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A ver, Dios llama a un hombre de una tierra pagana como es Ur de los Caldeos, a Abraham, y le dice: voy a hacer de ti una gran nación y en ti, o sea, en algo de Abraham, vamos a bendecir a todo el mundo, a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Bueno, la bendición para el mundo no era Israel. La bendición para el mundo era lo que iba a venir de Israel. Y esa bendición para las naciones la llama Pablo en Gálatas las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Eso significa que el evangelio de Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento. Y este evangelio es que algo de Abraham sería una bendición para las naciones de la tierra. Cuando uno lee Romanos capítulo 9, vamos a referirnos a Romanos 9, hay un versículo interesante que dice Romanos 9:5, hablando de los israelitas. De ellos provienen los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Conclusión de esta primera parte. Lo que vendría de Abraham sería el Mesías del pueblo de Israel. Y la bendición para el mundo no era Israel, ni lo es hoy para nosotros. Era lo que vendría a Israel, del cual vino Cristo para hacer una bendición de salvación. Eso significa que Israel había sido elegido como un vehículo para predicar esa bendición a las naciones del mundo, es decir, la venida de Cristo. Ese era su papel, hacerlo un pueblo que fuera una bendición para el mundo comunicando al Mesías. Por eso hoy nosotros no nos apoyamos bíblicamente en la creencia de que Israel es una bendición, que hay que bendecir a Israel, que no hables mal contra Israel porque te va a ir mal.
Esto es quitar a Cristo del medio del mensaje de salvación. La bendición es Cristo. Hoy nosotros tenemos la misma función. Hemos encontrado libertad, hemos encontrado salvación en Cristo y el papel nuestro es contarle a las demás personas lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que los hace un pueblo grande, los hace un pueblo inmenso, con el fin de que al ser atractivos pudieran comunicar la gran bendición al mundo. ¿Y cuál era? La venida del Mesías, la primera venida del Mesías, y el mundo se enteraría a través de Israel que Cristo era la salvación. El papel de Dios con Israel era comunicar la salvación. Ese era su único papel. Hoy la iglesia tiene ese único papel y debe cumplir bien esa misión. Para nuestra segunda parte vamos a explorar la posición geográfica de Israel y la bendición que Dios le dio para cumplir la misión de vehículo predicador. Miren este mapa. Dios colocó a Israel en el centro no solamente del mundo conocido de su tiempo. Nótenlo bien, Israel está en el centro del mundo. Es decir, en la encrucijada de todos los caminos. ¿Qué significaba eso? Que Dios elige a Canaán. Yo siempre preguntaba, ¿por qué tiene que llevarlos a Canaán? ¿Por qué no los coloca en otra parte? Porque Canaán, la tierra que estaba habitada por los cananeos, era el centro del mundo. Un lugar por donde todos podían cruzar las culturas de Mesopotamia, de Egipto, de Siria, de Asiria, de los que fueran, pasaban por ese lugar con sus mercancías para transportarse de un lugar a otro. Les era fácil. ¿Qué quería Dios? Esta posición geográfica les haría muy fácil la predicación del Evangelio. En ese plan de predicación los ubica en ese lugar y miren lo que dice Salmo 98 del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿A quién ha salvado Israel? Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Texto interesante. Entonces Israel es colocado en el centro del mundo para que dé la salvación. Salvación por gracia, por puro amor, por pura bendición de Dios. Noten ustedes que esa salvación era para el mundo, no solamente para ellos. Y con ese fin uno puede leer Deuteronomio capítulo 28. Las bendiciones de Dios para Israel. Un pueblo grande, inteligente, poderoso, sabio porque sabía elegir entre el bien y el mal. Y toda esta sabiduría y bendición tenía un solo fin: hacer famoso a ese pueblo para que la tarea de la predicación se facilitara, fuera más sencillo y como un imán pudieran atraer a las naciones hacia ellos. Voy a permitirme leer Deuteronomio capítulo 26, versículo número 19. Dice: a fin de exaltarle sobre todas las naciones, que hizo para loor y fama y gloria, para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Y si lee el versículo 17 de Deuteronomio 26, todo esto vendría como fruto de algo muy sencillo: la obediencia a los estatutos y mandamientos que Dios les daba. Nosotros no hemos de reducir la palabra ley solo a los 10 mandamientos, porque ley es todo lo que Dios ha dicho para el ser humano. Pero normalmente todas estas leyes, estatutos y mandamientos se referían a los 5 libros de Moisés, conocidos como la Torá, la ley, la palabra dada por Dios. Pero que Dios los facilita cuando los resume en los 10 mandamientos, y todavía nos lo hace más fácil cuando dice: esos mandamientos se repiten en un mandamiento nuevo: amar a Dios, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, y amar al prójimo, los siguientes 4 mandamientos de la ley de Dios. Los siguientes 6, perdón, de la ley de Dios, los últimos 6. La obediencia a estos mandamientos y la obediencia en el cumplimiento de la misión serían el secreto para que Israel mantuviera su prosperidad, mantuviera su felicidad
y ese atractivo pudiera hacer que otros vinieran a ver a Israel qué era lo que estaba pasando con ellos. ¿Recuerdan el incidente con Ezequías y el retroceso de la sombra del sol en el reloj? Eso llamó poderosamente la atención del rey de Babilonia. Y sus consejeros le dijeron, es que el Dios de Israel hizo este milagro. Y como ellos adoraban al sol, en el día del sol, vienen a Israel para preguntar, ¿cómo es que un Dios puede ser más poderoso que el Dios sol? Y Ezequías pudo aprovechar esta oportunidad para predicar al Mesías y el mensaje de salvación. Pero hizo Ezequías lo que todo Israel ha hecho durante todo el tiempo. Mostró su gloria, mostró su poderío, mostró sus dientes. Y los babilonios se fueron entusiasmados con las riquezas, pero no con la gran riqueza de esta vida, que es la de Cristo Jesús. Por eso los ubica ahí en ese punto del mapa. Por eso les da tan inmensas bendiciones. Hoy todavía Israel es una nación bendecida, pero por pura gracia, por puro amor. Pero Israel, los que viven en Israel como nosotros, los rabinos, necesitan aceptar a Cristo para ser salvos. De lo contrario, ninguno de nosotros puede ser salvo. Esto nos lleva a una meditación. ¿Y qué ha hecho Dios conmigo? ¿Y qué ha puesto Dios en mis manos? Un mensaje, una bendición, una felicidad, y somos altamente responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para esto mismo, para la predicación del Evangelio. Ahora, una pregunta, ¿Israel cumplió con ese papel? No, no lo cumplió. La prueba está en la muerte de Jesús a manos de los judíos, aunque Cristo muere por todos nosotros, pero ellos rechazaron el único que puede dar salvación. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 27, Mateo 23 del 37 al 39? ¿Cómo quise juntarlos yo como una gallina junta sus pollitos y no quisiste? Como resultado de no querer aceptarme a mí, dice Cristo, vuestra casa es dejada desierta, es decir, su templo, el orgullo nacional será destruido. Y luego en el 39 añade, como me han rechazado, lo único será, nos vemos el día que ustedes me vean venir en mi gloria. Israel no cumplió este papel, este sueño, ¿qué nación tan grande voy a hacer de ustedes? Ese sueño no se cumple totalmente porque Israel desprecia su papel en la historia y su papel en la profecía, Israel como pueblo. Ahora, si Israel entonces rechaza a Dios y es quitado como pueblo, ¿quién viene entonces a hacer esta misión? ¿Quién tiene que cumplir esta misión? En este punto 3 de nuestro repaso 6, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay? Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Quién sustituye a Israel, el pueblo de allá, de Medio Oriente, ahora para ser el vehículo predicador? Porque Dios siempre ha tenido un pueblo que predique. Hay un texto clave, les invito a que lo lean completamente, y es Romanos capítulo 9. En Romanos 9, Pablo está dándoles la triste noticia de que ya los israelitas no son el pueblo escogido de Dios para predicar, sino que ha llamado a otro pueblo. Demos algunas pruebas de esto. Por ejemplo, en Romanos 9, versículo número 6 dice, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, Dios no tiene la culpa de esto que va a pasar. Porque dice, no todos los que descienden de Abraham, versículo 7, son todos hijos. Y en el versículo 8 añade quiénes son los nuevos hijos. Leo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, ya no necesitamos ni proceder de Israel para ser hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa. La promesa es Cristo. Es decir, que ahora ya Israel no tiene nada que ver en la profecía, absolutamente nada. No tienes que organizar un viaje a Israel para que Dios te dé una bendición, eso no debe ser un sueño. Debes planear un viaje al reino de los cielos, tal vez ve solo por pasear. Pero Israel, la nación que está allá,
en Medio Oriente, no es una bendición para nosotros. Desde el principio la bendición es Cristo, la bendición de todas las naciones. Ahora, no estamos diciendo que los israelitas no pueden ser salvos. Claro que sí. Si aceptan a Cristo como su Salvador, serán salvos. De lo contrario, ninguno puede ser salvo sin Cristo Jesús como su Salvador. Ahora, como Cristo es la promesa, ¿cómo hacemos nosotros para heredar las promesas de Abraham? ¿O cómo hacemos para heredar lo que Dios le dio a Israel? Hay varios textos que debemos ver. Miren el 16, de Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia, amor, gracia. ¿De quién? Bueno, ahí tenemos que ir a Gálatas capítulo número 3, versículo 16. Dice Pablo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que la simiente de Abraham es Cristo. A Abraham le fueron hechas las promesas y a Cristo, a través de Cristo. Porque Cristo es la simiente de Abraham, descendencia de Abraham. Ahora me salto al versículo número 27 de Gálatas 3. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, cuando tú te bautizas, quedas revestido de Cristo, le perteneces a Cristo. Por eso es tan importante el bautismo por inmersión. Ahora, la joya de la corona, Gálatas 3:29. Si ustedes son de Cristo, recuerden, por bautismo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Quién es el nuevo Israel? A ver, Israel sale de Abraham, Abraham son hechas las promesas y la gran promesa es la simiente que es Cristo. Como Israel es rechazado como pueblo porque no quiso hacer la tarea, no quiso, Dios dice ahora, como la simiente es Cristo, tienen que pertenecer a Cristo por bautismo. Y cuando te unes a Cristo por bautismo, te volviste familia de Abraham. Como te volviste de Abraham familia, yo te heredo todas las promesas. Quiere decir, la iglesia cristiana, la que sigue a Cristo, la que lo ama, la que guarda sus 10 mandamientos y la que quiere hacer su voluntad y predicar el evangelio, es el Israel espiritual, es el Israel moderno. Por eso cuando ahora usted lea, Israel será exaltado sobre todas las naciones, no debes mirar a Israel de Medio Oriente, debes mirar al Israel espiritual, la iglesia, tú y yo. Ahora viene la pregunta más importante. Entonces, ¿nosotros somos los nuevos responsables de la predicación de la venida del Mesías? Sí. Este es el punto clave. ¿Qué nación tan grande hay? ¿Y por qué esa nación es tan grande? Porque Dios los ama y ellos obedecen todo lo que Dios les ha dicho. Y como producto de eso, son felices, prósperos y grandes. ¿Para qué? Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque ustedes son la luz del mundo. Y cuando vean esas luces en sus obras, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos equivocarnos, no podemos equivocarnos. No importa tener la verdad, no importa tener a Cristo, eso no importa nada si no lo vives y si no se lo predicas a los demás. Muchos vamos a ser rechazados como los de Israel, literal. Seremos rechazados los del Israel espiritual por una razón. Ni amamos a Cristo ni hablamos de Cristo. Hay que levantarnos y hay que cumplir con nuestra misión. ¿Cómo? Anda Cristo, Él te va a decir cómo. Bendiciendo a otros, amando a otros y contándoles, como dijo el Gadareno, Cristo al Gadareno, anda y cuéntale a tu familia, a todos, las cosas que Cristo ha hecho en ti. Vivamos en Cristo, experimentemos a Jesús y que esa gloria inunde nuestra vida y traspasemos esa gloria a otros que la necesitan. O predicamos o seremos rechazados. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.